¿Alguna vez has sentido que tus errores son tan grandes que ni siquiera Dios puede usarlos para algo bueno? ¿Qué pasaría si te dijera que precisamente aquello que consideras tu mayor fracaso podría ser el fundamento de tu mayor testimonio? Existe una verdad profunda escondida en las Escrituras que pocos han descubierto. Dios no solo perdona tus fallas, las incorpora magistralmente en su diseño para tu vida. Lo que estás a punto de escuchar podría transformar completamente la manera en que ves tus errores, tus caídas y tus momentos de debilidad. Este no es simplemente otro mensaje de consuelo. Es una revelación que cambiará fundamentalmente la forma en que entiendes el propósito divino detrás de tus cicatrices. El dolor de tus fracasos te ha llevado a cuestionarte muchas cosas. Quizás te has preguntado si realmente hay un propósito en todo lo que has vivido. Tal vez te has cuestionado si Dios puede sacar algo bueno de tantas decisiones equivocadas. O peor aún, has pensado que tu testimonio está demasiado manchado para ser útil en su reino. Muchos creyentes viven atrapados en una jaula invisible, la creencia de que sus errores los descalifican permanentemente del propósito divino. Esta mentira ha robado más destinos que cualquier otra estrategia del enemigo. Mientras sigamos creyendo que nuestras fallas son el final de nuestra historia, nunca experimentaremos la extraordinaria redención que Dios tiene preparada. En los antiguos manuscritos hebreos, existe un concepto que ha sido malinterpretado por siglos. La idea de que Dios restaura no significa simplemente que Él arregla lo que se rompió. La palabra original implica algo mucho más profundo. Él toma lo quebrado y lo convierte en la pieza central de una obra maestra aún mayor. No solo repara, sino que redefine el propósito mismo de lo que se rompió. ¿Te has fijado que en las historias más poderosas de la Biblia siempre hay una falla que precede al milagro? Pedro negó a Cristo 3 veces antes de convertirse en la roca de la iglesia. David cometió adulterio y asesinato antes de ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pablo persiguió cristianos antes de escribir gran parte del Nuevo Testamento. ¿Coincidencia? ¿O quizás un patrón divino? Lo que estás a punto de descubrir no es una simple teoría teológica. Es un principio transformador que ha estado operando silenciosamente a lo largo de toda la narrativa bíblica. Un secreto escondido a simple vista que redefine completamente lo que significa fracasar cuando estás en las manos del alfarero divino. Mientras avanzamos en este estudio, te invito a abrir tu corazón. Lo que voy a compartir contigo podría ser exactamente lo que el Espíritu Santo ha estado intentando revelarte durante años. A veces, la verdad que más necesitamos escuchar es precisamente aquella que más resistimos. Antes de continuar, te pido que dejes un comentario compartiendo brevemente cuál ha sido esa falla o error que sientes que te ha alejado del propósito de Dios. No necesitas entrar en detalles. Puede ser tan simple como mi pasado, mis decisiones, o incluso solo un emoji que represente ese sentimiento. Al compartir esto, no solo estás reconociendo tu necesidad de sanación, sino que estás declarando tu disposición para recibir una nueva perspectiva. También te pido que le des me gusta a este video, no por mí, sino porque al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a personas que quizás hoy mismo están contemplando rendirse. Hay alguien que necesita escuchar precisamente este mensaje, alguien que ha estado orando por una señal de que Dios todavía puede usar su vida quebrantada. Tu simple clic podría ser el puente entre esa persona y la esperanza que tanto necesita. Este canal se ha convertido en un refugio espiritual para muchos que no tienen acceso a una comunidad de fe o que se sienten demasiado avergonzados por sus errores para buscar ayuda. Cada vez que interactúas con este contenido, fortaleces este ministerio digital que está alcanzando corazones en los lugares más inesperados. Más adelante en nuestro estudio voy a compartir contigo una revelación que podría ser la llave para desbloquear un nivel completamente nuevo de propósito en tu vida. Una verdad tan poderosa que tiene el potencial de redefinir completamente tu identidad y tu llamado.
independientemente de cuántas veces hayas caído. Ahora, prepárate para un viaje a través de las Escrituras como nunca antes lo has experimentado. Vamos a descubrir juntos cómo el Dios que creó los cielos y la tierra especializa en transformar nuestros mayores fracasos en sus más grandes victorias. Hay un pasaje en Jeremías 18 que raramente se estudia en profundidad, pero que contiene una de las revelaciones más poderosas sobre cómo Dios trabaja con nuestras fallas. El Señor le dijo a Jeremías: «Desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras». Cuando Jeremías obedeció, vio algo extraordinario. El alfarero trabajaba una vasija en el torno, pero ésta se echó a perder. ¿Y qué hizo el alfarero? No desechó el barro, no lo tiró. En lugar de eso, volvió a hacer con él otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Esta escena aparentemente simple contiene una verdad revolucionaria sobre tu relación con Dios. Cuando el barro se arruinó en las manos del alfarero, él no lo descartó como inservible. En lugar de eso, lo reformuló en algo nuevo, algo que quizás ni siquiera se parecía al diseño original, pero que seguía siendo hermoso, útil y valioso a los ojos del artista. Esto nos revela algo profundo sobre la naturaleza de Dios. Él no es un perfeccionista impaciente que desecha a aquellos que fallan en su primer intento. Es un artista paciente y persistente que ve las imperfecciones como oportunidades para crear algo inesperadamente maravilloso. ¿Te has sentido alguna vez como esa vasija echada a perder? Tal vez estabas seguro de que Dios tenía un propósito específico para ti, pero luego vinieron las decisiones equivocadas, las caídas, los momentos de debilidad, y sentiste que habías frustrado irremediablemente su plan. El enemigo te susurra que ya no hay remedio, que has decepcionado a Dios más allá de toda reparación. Pero aquí está la revelación transformadora. Cada vez que fallas, cada vez que te quiebras en sus manos, no estás frustrando su propósito. Estás participando en un proceso de redefinición divina. Dios está creando algo nuevo, algo que incorpora tus grietas y cicatrices en un diseño que ni siquiera podías imaginar. En la cultura japonesa existe una técnica llamada kintsugi. Cuando una pieza de cerámica se rompe, en lugar de desecharla o intentar ocultar las grietas, los artesanos reparan la pieza usando oro o plata para unir los fragmentos. El resultado es una obra de arte única, donde las líneas de fractura, ahora doradas, se convierten en la característica más hermosa y valiosa del objeto. Lo que era una imperfección se transforma en la razón de su excepcional belleza. Así trabaja Dios con nuestras vidas quebrantadas. No solo repara nuestras fallas, las ilumina, las transforma en canales de su gloria. Aquello que el enemigo pretendía usar para destruirte, Dios lo utiliza como el elemento distintivo de tu testimonio. Piensa en José, vendido por sus propios hermanos, falsamente acusado, olvidado en prisión. Desde nuestra perspectiva humana, su vida era una serie de injusticias y fracasos. Sin embargo, cuando finalmente se reunió con sus hermanos, les dijo estas palabras asombrosas: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». José entendió que incluso las heridas más profundas, incluso las fallas que no eran su culpa, habían sido integradas magistralmente en el plan de Dios. Tu historia no es diferente. Aquellas cosas de tu pasado que te avergüenzan, esos momentos en que cediste a la tentación, las decisiones que aún te causan dolor al recordarlas, Dios no está limitado por ellas. De hecho, es precisamente a través de esas experiencias que Él puede manifestar su gracia, de maneras que nunca serían posibles sin tu quebrantamiento. Cuando Moisés mató a un egipcio y huyó al desierto, seguramente pensó que había arruinado el plan de Dios para su vida. Pasó 40 años escondido, cuidando ovejas, convencido de que su momento había pasado. Pero fue precisamente ese fracaso lo que lo preparó para su verdadero llamado. Su impulsividad se transformó en humildad. Su arrogancia se convirtió en dependencia de Dios. Lo que parecía un desvío devastador era en realidad una ruta necesaria hacia su destino. Esto nos lleva a una pregunta crucial.
¿Estás permitiendo que tus fallas te definan o estás permitiendo que Dios las redefina? Hay una diferencia abismal entre ambas opciones. Cuando permitimos que nuestras fallas nos definan, vivimos en constante autocondenación, siempre intentando compensar por lo que hicimos mal, siempre sintiéndonos indignos. Pero cuando permitimos que Dios redefina nuestras fallas, comenzamos a ver cómo incluso nuestros errores más dolorosos han desarrollado en nosotros cualidades que nunca habríamos adquirido de otra manera. La paciencia que has aprendido a través de tus fracasos, la compasión que ahora sientes hacia otros que luchan, la profunda comprensión de la gracia que solo viene de haber necesitado desesperadamente esa gracia. Nada de esto estaría presente en tu vida si no hubieras fallado. En el Salmo 51, después de su terrible pecado con Betsabé, David no solo pidió perdón, pidió algo más profundo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La palabra hebrea para crear aquí es bara, la misma palabra usada en Génesis 1:1, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Es una palabra que implica crear algo de la nada, algo completamente nuevo. David entendió que después de su falla, no necesitaba simplemente una reparación o un parche, necesitaba una nueva creación. Y eso es exactamente lo que Dios hace con nuestras vidas quebrantadas. No repara lo viejo, crea algo nuevo a partir de los fragmentos. El apóstol Pablo lo expresa perfectamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta no es solo una bonita metáfora espiritual. Es una realidad tangible en la vida de cada creyente que ha experimentado el increíble poder transformador de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús, después de su resurrección, mantuvo las cicatrices en sus manos y su costado? Él podría haber resucitado con un cuerpo perfecto, sin marcas de su sufrimiento. Sin embargo, eligió conservar esas cicatrices. ¿Por qué? Porque las cicatrices cuentan una historia. Las cicatrices son testigos de una victoria que solo fue posible a través del dolor. Las cicatrices son prueba de que lo que intentó destruirte no lo logró. Tus fallas no son el final de tu historia. Son capítulos cruciales en una narrativa de redención que Dios está escribiendo con tu vida. Son los lugares donde su luz brilla más intensamente a través de ti. Es fascinante notar que cuando Pablo habló de su famosa espina en la carne, esa debilidad que lo atormentaba constantemente, Dios le respondió: mi poder se perfecciona en la debilidad. No dijo, mi poder elimina tu debilidad, o mi poder compensa tu debilidad. Dijo que su poder se perfecciona, alcanza su máxima expresión, precisamente en esos lugares donde somos más débiles. ¿Qué estás haciendo con tus debilidades? ¿Las escondes? ¿Avergonzado? ¿Intentas compensarlas con esfuerzo propio? ¿O has comenzado a verlas como los canales a través de los cuales Dios puede manifestar su gloria de manera única? Te invito a reflexionar. ¿Cuál ha sido la lección más valiosa que has aprendido a través de un fracaso? Algo que nunca habrías descubierto si todo hubiera salido perfecto en tu vida. Compártelo en los comentarios, porque tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Mientras avanzamos en este estudio, prepárate para una revelación aún más profunda sobre cómo Dios no solo redime nuestras fallas, sino que las convierte en herramientas poderosas para su reino. ¿Es posible que aquello que consideras tu mayor vergüenza pueda convertirse en tu ministerio más efectivo? La respuesta podría sorprenderte y liberarte de años de autocondenación. ¿Has notado que las personas más efectivas ministrando a adictos son frecuentemente exadictos? ¿O que quienes mejor entienden el dolor del divorcio son aquellos que han atravesado uno? Y si tus heridas no fueran simplemente cicatrices a superar, sino credenciales divinas para un ministerio único que nadie más podría realizar. Existe una historia en las Escrituras que ilustra perfectamente cómo Dios transforma nuestras fallas en propósito. Es la historia de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús.
Este pescador impetuoso, quien juraba lealtad inquebrantable a su maestro, terminó negándolo 3 veces en la noche más oscura de la historia. «No conozco a ese hombre», declaró con vehemencia mientras Jesús enfrentaba juicio y tortura. Un fracaso devastador, una traición imperdonable desde cualquier perspectiva humana. Imagina por un momento lo que Pedro sintió al escuchar el canto del gallo, cuando sus ojos se encontraron con los de Jesús. Las Escrituras nos dicen que salió afuera y lloró amargamente. En ese instante, Pedro experimentó el peso aplastante de su propia debilidad, el dolor insoportable de haber fallado a quien más amaba. Seguramente pensó que su historia con Jesús había terminado. Sin embargo, lo extraordinario ocurre después de la resurrección. El ángel que anuncia a las mujeres que Jesús ha resucitado les da una instrucción específica. «Id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea». ¿Lo notas? Y a Pedro. Jesús específicamente pide que Pedro sea incluido, nombrado, buscado, no como un pensamiento tardío, sino como una prioridad. Más tarde, en una playa, Jesús prepara un desayuno para sus discípulos. Allí, mira a Pedro a los ojos y le pregunta 3 veces, «¿Me amas?». Por cada negación, una reafirmación. No era simplemente un ejercicio de restitución, era una reorientación profunda. Con cada pregunta, Jesús no estaba humillando a Pedro. Estaba reconstruyendo su identidad sobre una nueva base. Y luego viene lo más asombroso. A este mismo hombre que lo había negado, Jesús le encomienda su iglesia. «Apacienta mis ovejas». El mismo Pedro que falló tan espectacularmente se convierte en la piedra sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. Su fracaso no lo descalificó. De alguna manera incomprensible para la lógica humana, lo calificó. ¿Por qué? Porque un Pedro que nunca hubiera fallado jamás podría entender realmente la profundidad de la gracia. Un Pedro perfecto no podría ministrar con compasión a una iglesia de personas imperfectas. Fue precisamente su caída lo que lo transformó de un líder impetuoso y orgulloso en un pastor compasivo y dependiente del Espíritu. Esta es la alquimia espiritual que Dios realiza en nuestras vidas. Toma nuestros fracasos más vergonzosos y los convierte no solo en testimonios, sino en ministerios. No solo en lecciones personales, sino en mensajes para multitudes. Hay un principio espiritual operando aquí que es tan contrario a nuestra naturaleza que cuesta asimilarlo. En el reino de Dios, frecuentemente somos más útiles después de haber fallado que si nunca hubiéramos caído. No porque la falla sea buena en sí misma, sino porque la gracia que experimentamos a través de ella nos transforma de manera que nada más podría hacerlo. Piensa en ello como un injerto espiritual. En horticultura, un injerto ocurre cuando se inserta una rama de un árbol en otro, creando un nuevo tipo de fruto que combina características de ambos. Cuando fallas y experimentas la gracia de Dios, algo de su naturaleza divina se injerta en tu humanidad quebrantada. El resultado es algo único, una vida que no refleja solo tu fortaleza, sino la fortaleza de Dios manifestada a través de tu debilidad. En 2 Corintios 4:7, Pablo describe este fenómeno. «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros». La palabra griega para vasos de barro se refiere a ollas comunes, frágiles, incluso agrietadas. Pablo está diciendo que Dios deliberadamente escoge lo quebrantado, lo imperfecto, lo frágil para contener su gloria. ¿Por qué? Para que quede perfectamente claro que el poder extraordinario que fluye a través de nosotros viene de Él y no de nuestra propia fortaleza. Quizás has estado intentando esconder tus grietas, disimular tus fallas, presentar una imagen de perfección. Pero ¿y si esas grietas fueran exactamente los lugares por donde Dios quiere que su luz brille más intensamente a través de ti? La Biblia está llena de ejemplos de personas cuyas fallas se convirtieron en plataformas para la gloria de Dios. Abraham, quien por miedo mintió sobre Sara diciendo que era su hermana, se convirtió en el padre de la fe. Jacob,
quien engañó a su padre y robó la bendición de su hermano, se transformó en Israel, el padre de las 12 tribus. Rahab, una prostituta, se encuentra en la genealogía de Jesús y es mencionada como ejemplo de fe en Hebreos 11. ¿Qué tienen en común estas personas? Todos experimentaron un momento de quiebre, un encuentro transformador con Dios que redefinió sus fallas, no borrando su pasado, sino redefiniéndolo como parte de una historia mayor. Hay una diferencia crucial entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento nos mantiene atrapados en un ciclo de autocondenación, siempre mirando hacia atrás, siempre castigándonos por lo que hicimos mal. El arrepentimiento, en cambio, reconoce la falla pero mira hacia adelante, hacia la transformación que Dios quiere realizar a través de ella. Cuando David escribió el Salmo 51 después de su pecado con Betsabé, no se quedó atrapado en el remordimiento. Su arrepentimiento lo llevó a una profunda renovación. La alegría de tu salvación pedía. Y luego hizo una declaración asombrosa. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. David entendió que su falla, una vez redimida, se convertiría en un mensaje para otros. Su quebrantamiento se transformaría en un ministerio. Y así fue. Miles de años después, seguimos encontrando consuelo y esperanza en las palabras que escribió desde el valle de su fracaso. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere transmitir a través de tu historia quebrantada? ¿A quién podrías alcanzar precisamente porque has estado donde ellos están ahora? Hay personas que nunca escucharán a alguien que parece perfecto, pero que se abrirán a alguien que ha transitado el mismo valle oscuro que ellos. Hay un hermoso pasaje en Isaías 61:3 que habla de cómo Dios da gloria en lugar de ceniza. En la cultura hebrea, las cenizas simbolizaban el luto, la pérdida, el final. Sentarse en cenizas era declarar que todo estaba perdido, pero Dios promete tomar esas mismas cenizas, los restos carbonizados de nuestros fracasos, sueños perdidos y esperanzas destrozadas, y transformarlas en algo glorioso. No es que Dios reemplace las cenizas con gloria. Él transforma las cenizas mismas en gloria. No es un intercambio, es una transfiguración. Lo que era símbolo de tu vergüenza se convierte en evidencia de su poder redentor. Piensa en tu vida. ¿Cuáles son esas cenizas que has estado escondiendo? Esas experiencias dolorosas que has intentado olvidar. ¿Y si Dios estuviera esperando que se las entregues, no para eliminarlas de tu historia, sino para convertirlas en el fundamento de tu testimonio más poderoso? El proceso no es instantáneo ni indoloro. La transformación divina de nuestras fallas frecuentemente implica confrontar verdades difíciles sobre nosotros mismos. Requiere humildad para reconocer dónde hemos fallado, valentía para exponer nuestras heridas a la luz sanadora de su presencia, y fe para creer que Él puede crear algo hermoso de lo que parece irremediablemente arruinado. Mientras avanzamos en nuestro caminar con Dios, cada falla redimida se convierte en un recordatorio de su gracia inagotable. Cada fracaso transformado en testimonio nos ancla más profundamente en la certeza de que nada puede separarnos de su amor. Cada debilidad convertida en fortaleza nos enseña a depender más plenamente de su poder. Si este mensaje ha tocado tu corazón, imagina cuántas otras personas podríamos alcanzar juntos. Hazte miembro y forma parte de una cadena de esperanza que transforma vidas en silencio. No es simplemente sobre sostener un canal, es sobre extender un mensaje que el mundo desesperadamente necesita escuchar, que no hay falla tan grande que la gracia de Dios no pueda transformar en testimonio. Me pregunto, ¿has experimentado ya esta transformación divina en algún área de tu vida? ¿Has visto cómo Dios ha tomado algo que parecía ser el final de tu historia y lo ha convertido en un nuevo comienzo? Compártelo en los comentarios. Tu testimonio podría ser el puente que alguien más necesita para cruzar de la desesperación a la esperanza. Hay una dimensión aún más profunda de esta verdad que pocos cristianos llegan a experimentar plenamente. Una revelación que no solo
cambia nuestra perspectiva sobre nuestras fallas pasadas, sino que revoluciona nuestra respuesta a los fracasos futuros. Es posible que aprendamos a ver nuestras caídas no como interrupciones del plan divino, sino como invitaciones a un nivel más profundo de intimidad con Él. La respuesta podría cambiar para siempre la forma en que enfrentas tus momentos de debilidad. Existe un principio transformador en las Escrituras que rara vez se enseña, pero que tiene el poder de revolucionar completamente la forma en que vemos nuestras fallas. Se encuentra en Romanos 8:28, un versículo que probablemente has escuchado muchas veces, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. La mayoría de nosotros ha encontrado consuelo en estas palabras, pero hay una profundidad aquí que frecuentemente pasamos por alto. El apóstol Pablo no dice simplemente que Dios compensará nuestras fallas, o que eventualmente nos dará algo bueno a pesar de nuestros errores. Dice algo mucho más radical, que todas las cosas, incluyendo nuestros fracasos, nuestros momentos de debilidad, nuestras decisiones erróneas, Dios las integra activamente en un bien mayor. La palabra griega que se traduce como ayudan a bien es sinergeo, de donde obtenemos nuestra palabra sinergia. Significa trabajar juntos, cooperar, colaborar para producir un resultado que no sería posible de otra manera. Pablo está revelando que Dios no solo perdona nuestras fallas, las incorpora sinérgicamente en el tejido de nuestro destino. Esto va más allá de la simple restauración. No es solo que Dios arregle lo que rompimos, es que nuestras propias roturas se convierten en elementos esenciales del mosaico divino que Él está creando con nuestras vidas. Piensa en el pan de la última cena. Jesús lo tomó, lo bendijo, lo partió y luego lo dio a sus discípulos. Este es el patrón constante del obrar de Dios: tomar, bendecir, partir, dar. Fíjate que la fractura no es el final del proceso, es el paso necesario antes de que el pan pueda ser compartido y convertirse en sustento para otros. De la misma manera, nuestras fallas no son el final de nuestra historia. Son momentos de partimiento, dolorosos, sí, pero necesarios para que podamos ser dados de manera efectiva para el nutrimento espiritual de aquellos que nos rodean. La grandeza del ministerio de Jesús no fue a pesar de su quebrantamiento en la cruz, fue a través de Él. Su cuerpo quebrantado se convirtió en nuestra sanación. Sus heridas se convirtieron en nuestras puertas hacia la reconciliación con Dios. No hubo un plan B después de la crucifixión. Esa era precisamente la estrategia divina desde el principio, y así es contigo. Tus fallas no han sorprendido a Dios. No lo han obligado a improvisar un plan alternativo para tu vida. De alguna manera misteriosa pero real, Él ya ha incorporado cada una de tus caídas en el tapiz de tu destino. Esto no significa que debamos buscar fallar o que nuestros errores sean insignificantes. El pecado siempre tiene consecuencias y siempre entristece el corazón de Dios, pero significa que no hay falla tan devastadora que Dios no pueda tejerla magistralmente en algo hermoso. En Lucas 22, 31, 32, Jesús le dice a Pedro algo profundamente revelador. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjate que Jesús no ora para que Pedro no falle, no intercede para evitar la zarandeada. En lugar de eso, ora para que su fe sobreviva a través del fracaso. Y luego añade algo extraordinario. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús ya veía más allá de la inminente caída de Pedro. Veía cómo esa caída, una vez redimida, se convertiría en la plataforma para un ministerio poderoso. El Pedro que negaría a Cristo 3 veces sería precisamente el Pedro que fortalecería a sus hermanos, no a pesar de su fracaso, sino porque su fracaso lo habría transformado en un hombre más humilde, más compasivo, más dependiente de la gracia. Hay un término en psicología llamado crecimiento postraumático.
Describe cómo, después de experiencias profundamente dolorosas, muchas personas no solo se recuperan, sino que experimentan transformaciones positivas que no habrían ocurrido sin ese trauma. Desarrollan mayor apreciación por la vida, relaciones más profundas, descubren fuerzas personales que no sabían que tenían, encuentran nuevo significado y propósito. Lo que la psicología moderna está descubriendo, Dios lo ha estado haciendo con su pueblo desde el principio de los tiempos, convirtiendo nuestros momentos más dolorosos en catalizadores para un crecimiento que no podría ocurrir de otra manera. Esto nos lleva a una perspectiva revolucionaria sobre nuestros fracasos. ¿Y si nuestras fallas no fueran simplemente obstáculos a superar, sino portales hacia dimensiones de gracia que no podríamos experimentar de ninguna otra manera? Permíteme ilustrarlo con un fenómeno natural fascinante. Los jardineros saben que algunas semillas tienen una cubierta tan dura que no pueden germinar a menos que pasen primero por un trauma. Necesitan ser escarificadas, literalmente dañadas, a través del fuego, el frío extremo o pasando por el tracto digestivo de un animal. Sin ese trauma, la semilla permanecería intacta pero estéril, incapaz de liberar la vida que contiene. De manera similar, hay dimensiones de gracia, aspectos del carácter de Cristo, profundidades de intimidad con Dios que solo se abren para nosotros a través de nuestras fallas. No porque Dios cause el fracaso, sino porque Él redime magistralmente incluso nuestros peores momentos, convirtiéndolos en suelo fértil para un fruto espiritual que no podría crecer de otra manera. Es sorprendente notar que las cartas más profundamente reveladoras de Pablo, donde expone las verdades más trascendentales sobre la gracia, fueron escritas desde prisiones. Sus limitaciones físicas se convirtieron en el contexto para revelaciones espirituales sin precedentes. Su fracaso aparente como evangelista libre se transformó en su ministerio más efectivo como prisionero escritor. ¿Qué áreas de tu vida parecen ahora limitaciones, fracasos, callejones sin salida? Podrían ser precisamente esos lugares los que Dios está preparando para manifestar su gloria de maneras que nunca imaginarías. No es coincidencia que Jesús eligiera aparecer después de su resurrección con las marcas de los clavos aún visibles. No fueron eliminadas, fueron glorificadas, transformadas de símbolos de derrota en emblemas de victoria. De igual manera, Dios no elimina simplemente las cicatrices de nuestras fallas, las transfigura en testimonios vivientes de su gracia redentora. Hay un hermoso pasaje en Sofonías 3:19, donde Dios promete: «He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores, y cambiaré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra». Fíjate en lo que Dios promete aquí. No simplemente quitar la vergüenza, sino transformarla en su opuesto exacto, alabanza y renombre. Esta es la alquimia espiritual que Dios realiza con nuestras fallas. No simplemente las elimina o las compensa, las transmuta en algo completamente diferente. Lo que era motivo de vergüenza se convierte en razón de alabanza. Lo que te humilló se convierte en lo que te da autoridad espiritual. Lo que intentó destruirte se convierte en lo que te distingue como ministro de su gracia. Pablo entendió este principio cuando escribió en 2 Corintios 12:9. «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». No dijo que toleraría resignadamente sus debilidades o que las soportaría como una carga necesaria. Dijo que se gloriaría en ellas, las celebraría, porque había descubierto que eran precisamente los lugares donde experimentaba más poderosamente la presencia de Dios. ¿Has llegado a ese lugar en tu caminar espiritual? ¿Has comenzado a ver tus debilidades no como obstáculos para tu efectividad, sino como los canales a través de los cuales Dios manifiesta más claramente su poder? Esta no es una perspectiva que surge naturalmente. Es una revelación que debe ser recibida, abrazada y cultivada a través de una intimidad creciente con aquel que especializa en convertir crucifixiones en resurrecciones. Para aquellos que sienten que han fallado demasiadas veces,
que han decepcionado a Dios más allá de toda reparación, que sus errores han destruido irremediablemente su testimonio. Permíteme compartirte una verdad que quizás nadie te ha dicho antes. Tu historia quebrantada no es un obstáculo para que Dios te use poderosamente. Es una cualificación esencial. Tu mayor fracaso podría ser la plataforma para tu ministerio más efectivo. Tu dolor más profundo podría convertirse en el canal para tu mayor autoridad espiritual. Las áreas donde has experimentado más quebrantamiento podrían ser precisamente los lugares donde tendrás mayor impacto en el reino de Dios. ¿Has notado que frecuentemente son las personas más heridas las que tienen mayor capacidad para sanar a otros? No es casualidad. Han estado en el valle. Han experimentado la restauración divina. Llevan en sus vidas la evidencia tangible de que Dios realmente transforma cenizas en belleza. Me gustaría hacerte una pregunta para reflexionar. ¿Cuál ha sido el momento más oscuro de tu vida, donde sentiste que habías fallado completamente? Ahora, mirando hacia atrás, ¿puedes identificar alguna manera en que Dios ha usado esa experiencia para moldearte, para desarrollar en ti cualidades que no tendrías de otra manera? Compártelo en los comentarios si te sientes cómodo. Tu testimonio podría ser la llave que libere a alguien más de la prisión de su autocondenación. Estamos llegando a la parte final de nuestro mensaje, donde voy a compartir contigo una revelación práctica sobre cómo cooperar activamente con Dios en el proceso de transformar tus fallas en testimonios poderosos. ¿Qué pasos concretos puedes dar para asegurarte de que tus fracasos se conviertan en fundamentos y no en tumbas? La respuesta implica un cambio radical en la forma en que percibes tus propias caídas. Quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta aquí en este recorrido espiritual. En un mundo donde la atención es cada vez más escasa, dedicar este tiempo a profundizar en la palabra y buscar una comprensión más profunda de cómo Dios trabaja a través de nuestras fallas demuestra un hambre espiritual que es verdaderamente rara y preciosa en estos tiempos. Lo que hemos descubierto juntos hoy no es simplemente una teoría teológica bonita, es una verdad transformadora que tiene el poder de redefinir completamente tu relación con tus propias fallas y con el Dios que está obrando a través de ellas. Permíteme compartir contigo ahora algunos pasos prácticos para vivir desde esta revelación. El primer paso para permitir que Dios transforme tus fallas en propósito es rendirlas completamente a Él. Mientras sigas intentando esconder tus errores, justificarlos o compensarlos con tus propios esfuerzos, estarás obstaculizando el proceso divino de redención. La transformación comienza con la rendición. Con decir, Señor, aquí está mi fracaso, con toda su fealdad, con todo su dolor, lo entrego completamente a ti. Es como cuando un alfarero trabaja con arcilla contaminada. Si intentas esconder las impurezas, empujándolas hacia el interior de la arcilla, eventualmente debilitarán toda la pieza. Pero cuando las expones a la luz, cuando las traes a la superficie, el maestro alfarero puede extraerlas y fortalecer toda la vasija. El segundo paso es abrazar la gracia que viene después de la confesión. Muchas personas logran confesar sus fallas, pero nunca avanzan hacia la recepción completa del perdón y la restauración. Se quedan atascadas en un ciclo de autocastigo y remordimiento. Pero Dios no opera así. En 1 Juan 1:9 leemos: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate en la palabra toda. No hay remanente de maldad que Dios no pueda o no quiera limpiar. Su perdón no es parcial o provisional, es completo, radical, transformador. Recibir esa gracia plenamente no es orgullo o ligereza, es fe, es creer que la sangre de Cristo es realmente suficiente para limpiar incluso tu peor falla. El tercer paso es permitir que Dios redefina tu identidad. Después de un gran fracaso, es tentador definirte a ti mismo por ese error. Soy un adicto, soy un infiel, soy un fracasado. Pero Dios nunca te define por tu peor momento. En Cristo tienes una nueva identidad, eres una nueva creación.
Lo viejo pasó, lo nuevo ha venido. Es fascinante que cuando Dios restauró a Pedro después de su negación, no lo llamó mi discípulo que me negó o mi seguidor restaurado. Lo llamó la roca sobre la cual edificaré mi iglesia. Dios veía en Pedro no solo quién había sido, sino quién estaba destinado a ser a través de su experiencia de fracaso y restauración. De la misma manera, Dios ve en ti no solo tus errores pasados, sino la persona transformada que estás en proceso de convertirte a través de ellos. Empieza a verte a ti mismo como Él te ve, no definido por tus caídas, sino refinado a través de ellas. El cuarto paso es compartir tu testimonio con sabiduría. Hay un tiempo para guardar silencio y un tiempo para hablar. No toda falla necesita ser compartida públicamente, y no todo fracaso necesita convertirse inmediatamente en un mensaje. Busca la guía del Espíritu Santo sobre cuándo, dónde y con quién compartir tu historia de redención. Pero cuando llegue ese momento, hazlo con humildad y esperanza. No glorifiques el fracaso mismo, sino la gracia que te encontró allí. No te presentes como el protagonista de la historia, sino como un testigo de la fidelidad de Dios en medio de tu infidelidad. El quinto paso, y quizás el más transformador, es desarrollar una nueva actitud hacia los fracasos futuros. Esto no significa que busques fallar o que tomes el pecado a la ligera. Significa que cuando caigas, y todos caemos, ya no interpretes esa caída como el final de tu historia con Dios. En lugar de permitir que la vergüenza te aleje de Él, deja que tu necesidad te acerque aún más a su corazón. En lugar de ver tu debilidad como un obstáculo para tu ministerio, reconócela como una oportunidad para experimentar y demostrar su poder de nuevas maneras. Pablo llegó a un lugar donde pudo decir, por tanto, de buena gana me gloriaré más, bien en mis debilidades. No se alegraba del pecado, pero había aprendido el secreto de cómo cooperar con la alquimia divina que transforma nuestras debilidades en exhibiciones de su fortaleza. Había descubierto que era precisamente en sus lugares de mayor vulnerabilidad, donde experimentaba más profundamente la presencia sostenedora de Cristo. Permíteme compartir contigo una imagen que ha sido particularmente significativa en mi propio caminar con Dios. En Japón existe un arte llamado kintsugi, donde las piezas de cerámica rotas se reparan usando oro o plata para unir los fragmentos. El resultado es hermoso. Las líneas doradas de reparación no se ocultan, sino que se celebran como parte de la historia única de ese objeto. De hecho, las piezas reparadas con esta técnica a menudo se consideran más valiosas que las originales intactas. Así es como Dios trabaja con nuestras vidas quebrantadas. No simplemente nos repara hasta devolvernos a nuestro estado original. Nos restaura de tal manera que las líneas de su gracia redentora se convierten en las características más destacadas y hermosas de nuestra historia. Nuestras cicatrices se transforman en santos recordatorios de su fidelidad, no en marcas vergonzosas que debemos ocultar. El rey David entendió este principio. Después de su terrible caída con Betsabé, podría haberse pasado el resto de su vida escondido en vergüenza, intentando compensar por lo que había hecho mal. En cambio, experimentó la restauración completa y escribió algunos de los salmos más hermosos y perdurables desde ese lugar de quebrantamiento redimido. Su mayor falla se convirtió en el contexto para su ministerio más poderoso. Quizás estás escuchando todo esto y piensas, pero tú no conoces lo que he hecho. Mi falla es demasiado grande, demasiado horrible. He decepcionado a demasiadas personas. He traicionado todo lo que decía valorar. Si ese es tu pensamiento, quiero que sepas que el mensaje de hoy es especialmente para ti. Cuanto mayor sea la falla, más gloriosa será la exhibición de la gracia de Dios cuando Él la transforme. Las noches más oscuras preceden a los amaneceres más brillantes. Los desiertos más áridos preparan el camino para los jardines más fértiles. No hay fracaso en tu vida que sea tan grande que la cruz no pueda cubrirlo. No hay falla tan devastadora que la resurrección no pueda transformarla. Esta es la buena noticia del Evangelio. No solo que somos perdonados, sino que
somos redimidos. No solo que nuestros pecados son borrados, sino que nuestras cicatrices son transfiguradas en testimonios. Te invito ahora a dejar un comentario con una simple declaración de fe. Puede ser, yo recibo esta palabra, yo creo en esta promesa, o estoy listo para vivir lo nuevo de Dios. Al hacer esta declaración pública, no solo estás afirmando tu fe en la capacidad de Dios para redimir tus fallas, sino que estás inspirando a otros a creer que sus propias historias quebrantadas también pueden ser transformadas. Compartir. Este video es un acto de fe y evangelización. Cuando lo compartes, estás declarando que crees en el poder transformador de Dios, no solo en tu vida, sino en la vida de todos los que lo vean. Es como plantar una semilla de esperanza que puede crecer hasta convertirse en un árbol de salvación en la vida de alguien más. ¿Quién sabe cuántas personas están al borde de la desesperación hoy, convencidas de que sus fallas han descalificado permanentemente su propósito divino, necesitando escuchar precisamente este mensaje? Si ya estás suscrito a este canal, quiero agradecerte profundamente. Formas parte de una comunidad espiritual viva que está llevando estas verdades transformadoras a personas en todos los rincones del mundo. Tu apoyo y participación son una expresión tangible de tu compromiso con el avance del reino de Dios. Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora. No es simplemente sobre números o notificaciones, es sobre conectarte con un flujo constante de revelación bíblica que puede sostener y fortalecer tu fe en los días venideros. En un mundo que constantemente intenta desanimarte y hacerte dudar del amor de Dios, especialmente después de tus fallas, estos mensajes sirven como anclas espirituales, recordándote quién eres y a quién perteneces. Los próximos mensajes que compartiremos son parte de un plan divino mayor para equiparte, inspirarte y fortalecerte en tu caminar con Cristo. Cada video es como una pieza de un mosaico espiritual, diseñado para darte una imagen más completa y hermosa de quién es Dios y cómo está obrando incluso a través de tus momentos más difíciles. Recuerda, no estás solo en esta jornada. Cada persona que está viendo este video ha experimentado fallas, momentos de vergüenza, decisiones que desearía poder cambiar. Pero juntos estamos descubriendo el misterio glorioso de cómo Dios se especializa en tomar nuestros fracasos y convertirlos en fundamentos para su gloria. Termino con esta poderosa verdad del profeta Miqueas. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Esta es la promesa para ti hoy. Aunque hayas caído, te levantarás. Aunque hayas morado en las tinieblas de la vergüenza y el fracaso, el Señor será tu luz. Y no solo serás restaurado a tu estado anterior, serás transformado en algo más hermoso, más fuerte y más impactante de lo que jamás habría sido sin esas caídas. Tu historia no ha terminado. De hecho, los capítulos más poderosos podrían estar apenas comenzando, porque el Dios que te creó es también el Dios que te redime, y Él nunca desperdicia una herida, nunca desecha un fracaso, y nunca se da por vencido con un corazón que se vuelve a Él en medio de su quebrantamiento.